Bienvenidos, vamos a seguir con la unidad 5, la lección 2.1, relación de proporcionalidad directa. En Analiza nos dice que Antonio abre un chorro y vierte agua en un recipiente. Toma nota de la altura del agua al pasar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, etc. Y escribe los datos de la tabla. Aquí nos están dando el tiempo. Nos están diciendo que pasa 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos y así sucesivamente. ¿Y cuánto es la altura? Vemos que cuando pasa 1 minuto es 5, cuando pasa 2 minutos es 10, cuando pasa 3 minutos es 15 y cuando pasa 4 minutos es 20. En el literal A nos dice que partiendo de 1 minuto, ¿qué sucede con la altura? Si el tiempo se duplica o triplica. En el literal B, partiendo de 2 minutos, ¿qué sucede con la altura? Si el tiempo se duplica. Y el C, de acuerdo a los datos de la tabla, ¿cuál sería la altura del agua al pasar 5 minutos? Usando la tabla, vemos que tenemos el tiempo y la altura, y nuestros primeros datos sería 1 minuto y la altura sería 5 centímetros. En base a eso nosotros podemos decir si se va duplicando o triplicando. Digamos, en este caso significa efectuar que 1 por 2 es 2, 1 por 3, 3, 1 por 4, 4, 1 por 5, 5. En el caso del tiempo, ¿verdad? Así sucesivamente. En la altura sería igual. El primer dato es 5, entonces 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. 5 por 4, 20. 5 por 5, 25. Y así sucesivamente. En el B dice que duplico el tiempo a partir de 2 minutos. Significa efectuar 2 por 2, 4. Observo que si el tiempo se duplica, según los minutos, también se duplicará la altura que recorre. Aquí tenemos, en este caso, si el tiempo sería 2 y lo multiplico por 2, me daría 4. Igualmente, 10 por 2 me daría 20 centímetros. En la C nos dice que si a 5 minutos el tiempo ha aumentado 5 veces, entonces la altura también aumentará 5 veces. Es decir, será igual a 5 por 5 igual a 25 centímetros. En el comprende nos dice que cuando dos cantidades A y B cumplen que al multiplicarse A por 2 o por 3, etc., la cantidad B también se multiplica por 2 o por 3, etc., respectivamente. Entonces se dice que las cantidades son directamente proporcionales y a esta relación se le llama proporcionalidad directa. El resuelve nos dice que la siguiente tabla muestra la relación entre las cantidades de papaya y el precio. Estas cantidades son directamente proporcionales. Completa los precios que hacen falta y nos dan que el número de papayas es 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Entonces el precio que tenemos es 2 y 4. Si vemos aquí los primeros datos, 1 por 2, 2. 1 por 3, 3. 1 por 4, 4. 1 por 5, 5. Y así sucesivamente. Igualmente con el precio. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. Y así sucesivamente también iría incrementando el número de veces. En la lección 2.2 veremos la propiedad de la proporcionalidad directa. En el análisis nos dice que Antonio anotó la relación entre el tiempo y la altura del agua de un depósito. En el literal A nos dice que encontremos el cociente de la altura entre el tiempo. ¿Cuánto resulta? Y en el B nos dice que cuánto aumenta la altura del agua cada minuto.
Aquí tenemos la tabla que en el tiempo tenemos de minuto 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en la altura va 5, 10, 15, 20, 25, 30. Lo que nosotros tenemos que buscar es el cociente. Veamos el soluciona. Nos dice que calculo el cociente en cada caso. Por ejemplo, si el tiempo es 1 minuto y la altura es 5 centímetros, el cociente de 5 entre 1 es igual a 5. Así vamos a hacer los demás. 10 entre 2, 5. 15 entre 3, 5. 20 entre 4, 5. 25 entre 5, 5. Y 30 entre 6, 5. El resultado del cociente es igual a 5 en todos los casos. Como el cociente siempre resulta 5, significa que la altura aumenta 5 centímetros cada minuto. En el comprende nos dice que la propiedad de la proporcionalidad directa es cuando dos cantidades son directamente proporcionales. El cociente siempre resulta el mismo número. Veremos en el resuelve, nos dice que la siguiente tabla muestra la longitud y el peso de un tipo de alambre. La longitud nos la están dando en metros, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 metros. Y el peso dice que el que mide 1 metro tiene 7 gramos, el que mide 2, 14 gramos, el que mide 3, 21 gramos, el que mide 4, 28 gramos, el que mide 5, 35 gramos, el que mide 6, 42 gramos. La pregunta es que encuentra el cociente del peso entre la longitud y cuál es el peso por metro de este tipo de alambre. Y nos dice que se calcula el cociente en cada caso. Entonces, 7 entre 1, 7. 14 entre 2, 7. 21 entre 3, 7. 28 entre 4, 7. 35 entre 5, 7 y 42 entre 6, 7. Si se fijan, siempre nos dio la misma respuesta. El cociente siempre es 7. Entonces, sería que el peso del metro en este tipo de alambre es de 7 gramos. En la lección 2.3 se verá la identificación de cantidades directamente proporcionales. En el analiza nos dice que cuáles de las siguientes cantidades son directamente proporcionales. En el literal A nos dan la longitud y el peso de una varilla de hierro. Aquí tenemos la longitud y el peso. Y en el literal B nos dice el número de dulces de Ana y el número de dulces de Julia, al repartirse 9 dulces. En el solucionario nos dice que en el literal A verifico si aumenta la longitud ciertas cantidad de veces y el peso aumenta en esa misma cantidad de veces. Si yo lo multiplico por 2, 1 por 2, 2, 3 por 2, 6. Igual si lo duplico, 2 por 2, 4, 6 por 2, 12. Igual si lo aumento 5 veces, 1 por 5, 5 y 3 por 5, 15. Vemos que sí se cumple con lo anterior. La longitud y el peso de una varilla de hierro son directamente proporcionales. En el literal B nos dice que calculo en cada caso el cociente de la cantidad de dulces de Julia entre los de Ana. Vemos que Julia tiene 8. Entre los de Ana, que son 1, me daría 8. 7 entre 2, 3.5. 6 entre 3, 2. 5 entre 4, 1.25. Y 4 entre 5, 0.8. El cociente no es igual en todos los casos. Es decir, no cumple con la propiedad de la proporcionalidad directa. Entonces la respuesta sería que las cantidades de dulces de Ana y de Julia no son directamente proporcionales. En el comprende nos dice que para identificar si dos magnitudes son directamente proporcionales se puede verificar una en las siguientes condiciones. Cuando una de ellas se multiplica por 2, por 3 o por 4, etc., la otra también se multiplica por 2, por 3, por 4 respectivamente, o si el cociente entre dos cantidades siempre resulta el mismo número.
El resuelve nos dice que identifica si las cantidades son directamente proporcionales. Coloca un chequecito si las cantidades son directamente proporcionales o coloca una crucita si no lo son. Justifica tu respuesta, dice. Nos dice en la A que las cantidades de hojas de papel y su peso. Tenemos las hojas que son 1, 2, 3, 4, 5 y así consecutivamente. Y el peso nos dice que son 2, 4, 6, 8, 10. Vemos que si nosotros lo sacamos el cociente, 2 entre 1 a 2, 4 entre 2 a 2, 6 entre 3 a 2, 8 entre 4 a 2, 10 entre 5 a 2. Vemos que el cociente siempre es 2, así que sí son directamente proporcionales. Vemos la lección 2.4, identificación de cantidades directamente proporcionales. El analista nos dice que completa la tabla escribiendo los valores del área de un rectángulo con base de 5 centímetros cuando su altura es 1, 2, 3 y 4 centímetros y así sucesivamente. En el literal B nos dice que son la altura de un rectángulo y su área cantidades directamente proporcionales. En el C nos dice, utilizando la fórmula del área de un rectángulo, representa la relación entre la altura X y el área Y. En el soluciona nos dice que completo la tabla utilizando la fórmula del área de un rectángulo. Área es igual a base por altura. Aquí tenemos la altura y vamos a buscar el área. Entonces, como la base era 5, tenemos que decir 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 5 por 4, 20, 5 por 5, 25 y así sucesivamente. Si para calcular el área realice 5 por altura, entonces el cociente área entre altura es igual a 5. En todos los casos, las cantidades son directamente proporcionales. El C nos dice que como área es igual a base por altura, entonces la relación entre el área Y y la altura X es Y es igual a 5 por X. De resuelve nos dice que la longitud de la base de un paralelogramo es 4 centímetros. Completa la tabla escribiendo el valor del área cuando su altura es 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, etc. Y la B, utilizando la fórmula del área paralelogramo, representa la relación entre la altura X y el área Y. Entonces vamos a hacer primero lo del área. Entonces vemos que el paralelogramo es 4 centímetros, entonces decimos 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12 y 4 por 4, 16, 4 por 5, 20. Entonces la fórmula del área del paralelogramo es área, que es la Y, es igual a base, que dijimos que era 4, por la altura, que sería en este caso la X. Entonces la respuesta sería Y es igual a 4 por X. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Bendiciones.